Hola, hola amigos, familia, pueblo de Dios. Dios los bendiga a cada uno donde quiera que se encuentren. Reciban un cordial saludo nuevamente. Espero que se encuentren bien junto a su familia. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Estamos aquí nuevamente. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque Él es digno de recibir acción de gracias. Gracias te damos, oh Señor, en esta mediodía, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, Señor, que siempre están cada mañana, Señor, sobre tu creación, sobre tus hijos, Señor, ya que envías, Padre eterno, la lluvia, el sol, para que los prados, Señor, reverdezcan y den su fruto, Padre eterno. Gracias, Señor, por la provisión. Gracias, Señor, por la salud, por la familia. Gracias por todo, Padre Celestial. Gracias por el plan de redención, Señor. Ese plan perfecto, Señor, que es para que todos nos arrepintamos y vengamos, Señor, de rodillas ante el Señor Jesucristo, Padre eterno. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Señor, bendice a cada uno de aquellos que escucharán, Señor, esta palabra, Padre eterno, y que abran su corazón, que abran, Señor, su entendimiento, Señor, para que alcancen la misericordia y sean salvos, Señor, y sean salvos, Padre eterno. Bendice a cada uno, Señor, y que esta palabra, Señor, corra y corra, Señor, a través de todo el mundo, Padre eterno, porque has dejado escrito, Señor, que una vez el Evangelio haya sido, Señor, predicado, Padre eterno, pues allí vendrá el fin y allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor. Bendice nuevamente a mi familia, Señor, a mis amigos, a tu pueblo, Señor, y pues vamos a hablar tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, vamos a hablar sobre, esta es una enseñanza que ha sido muy pisoteada, ha sido abandonada, no se ha puesto en práctica, no se le ha dado el valor que le corresponde y por eso van a haber muchas sorpresas. Vamos a hablar de una enseñanza del nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Vamos a leer 7 versículos. En Juan 3, versículo del 1 al 7. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bien, aquí está, versículo base. Es nacer de nuevo, nacer de nuevo. Solo quiero traer aquí como introducción lo que significa nacer del agua y nacer del Espíritu. El agua, vean, el agua en el Antiguo Testamento. En el sentido literal, el agua servía
como medio de purificación y limpieza espiritual. O sea que eran el rito de purificación, por ejemplo, para los leprosos. Y he traído como base Levítico 14:8. Hay más versículos, pero vamos a ver solo para que veamos Levítico 14:8. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Miren, literalmente el agua era un medio de purificación. Un medio de purificación. Eso era en el Antiguo Testamento. El agua en el Nuevo Testamento, en el sentido figurado, vean, pongan atención, en el sentido figurado simboliza la palabra de Dios. Y esto lo vamos a mostrar, ¿verdad? Demostrar durante el desarrollo, que el agua significa la palabra de Dios. Número 1. Debemos de saber que nacemos muertos espiritualmente. Número 1. Debemos de saber que nacemos muertos espiritualmente. Vamos a hacerle una pregunta. ¿Por qué nacemos muertos espiritualmente? La respuesta es por causa del pecado. Vea como dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. No hay ninguno que no peque o que no haya pecado. Todos, todos dice la palabra. Porque es la palabra. 1 Corintios 15, 21, 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, que es en nuestro Señor Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, oiga, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, podemos ver que nosotros nacemos muertos espiritualmente. Somos enemigos de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso dice que la paga del pecado es muerte. O sea, esa muerte espiritual. ¿Verdad? Y esa muerte espiritual introdujo al mundo ¿qué? La muerte física. La muerte física. Entonces nosotros nacemos espiritualmente muertos. O muertos espiritualmente. Ahora, punto número 2. Nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Aquí he armado un concepto. Y este es importante. Y debemos de analizarlo y memorizarlo cada uno para ver qué los habla, qué los dice, qué hay para nosotros en esto. Punto número 2. Nacer de nuevo. Significa un nacimiento espiritual. ¿Ve? Lo cual es un acto soberano de Dios por medio de la gracia, que opera por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es así que el acto de nacer de nuevo se produce en el momento del arrepentimiento, que conlleva a la conversión de la persona que ha aceptado por medio de la fe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Y todo esto es producto del oír la palabra de Dios, ya que por el oír la palabra de Dios viene la fe, la cual es un don de Dios. Ahora estos versículos, vea, es un acto soberano de Dios. La fe es un don de Dios, Él ha dado la gracia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Mire, un acto soberano. Él dio a su Hijo. De tal manera amó al mundo y dio a su Hijo. ¿Quién llevó a cabo ese hecho, esa acción? Dios, Dios, entregando a su Hijo. Entregando a su Hijo. Dice en Efesios 2, 8, 10. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se da cuenta? Es don de Dios. Y es por medio de la fe. No es por obra, no es por bautismo, no. Es por fe. Y es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Se da cuenta? O sea, Dios preconcibió ese plan redentor en la eternidad. No es que venga inventando, no, ya lo tenía. Por eso dice aquí, mire, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Todo es una preparación de Dios. Vea cómo dice Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esto es un acto soberano. Y lo voy a leer el concepto. Esos son los versículos bíblicos que fundamentan este concepto. Dice, el nacer de nuevo significa un nacimiento espiritual, lo cual es un acto soberano de Dios por medio de la gracia, que opera por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es así que el acto de nacer de nuevo se produce en el momento del arrepentimiento, que conlleva a la conversión de la persona que ha aceptado por medio de la fe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Y todo esto es producto del oír la palabra de Dios, ya que por el oír la palabra de Dios viene la fe, la cual es un don de Dios. O sea, todo es gratuito, todo es por gracia, ¿verdad? Entonces es un acto soberano de Dios, donde no tiene que ver aquí nada el ser humano. Ahora, punto número 3. Hoy hablamos de Nicodemo. Nicodemo, vea, vamos a dar unas ciertas características de Nicodemo. El nombre de él significa inocente de sangre. Inocente de sangre, vea. O sea, no es culpable, vea. Vea, era fariseo. Era un principal entre los judíos, lo cual significa que era parte del Sanedrín. Era maestro de Israel, lo cual lo acredita como una autoridad en la interpretación de la ley de Moisés. Vea, ese era un hombre conocedor, un hombre estudioso, un hombre erudito, maestro en Israel, de buena reputación. Mire, pero Nicodemo estaba confiando en el simple hecho de conocer y cumplir la ley de Moisés. Pero ante el maestro solo manifestaba su ignorancia, ¿verdad? Y desconocimiento de la necesidad de nacer de nuevo. El hombre era conocedor de la ley, de buena reputación. Entonces, podemos ver que en esta época hay muchos y estudiosos y pues conocedores, pero no han nacido de nuevo. Están como Nicodemo. Estamos como Nicodemo, muchos estamos como Nicodemo. No hemos nacido de nuevo, pero hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. ¿Y por qué la posición de él? Vea, y esto lo enseña en 1 Corintios 2, 14, 15. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Se da cuenta? O sea, el ser humano, con su razonamiento, no puede entender las cosas de Dios. Para él son locura. Y usted, ejemplo, usted sabe, usted habla de los que son los creyentes, los que somos seguidores de la causa de Cristo, muchos se burlan, ¿sí? Se burlan. Entonces, pero la razón es esa, que es la mente natural, es la mente caída,
la mente pecaminosa. Entonces no puede entender. Por eso que cuando se presenta ante nuestro Señor Jesucristo, no podía entender. Según lo que Él manifestaba, era ignorancia, desconocimiento de las cosas espirituales. A pesar que era un erudito, era un conocedor de la ley, ¿verdad? Siempre pues confiamos muchas veces en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que tenemos. Y vea, el Señor Jesucristo cuando le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A él lo impactó eso. Que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero él con su mente natural se hace estas preguntas. Y dice que, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dos preguntas que se hacen. Claro, definitivamente, no, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Según la mentalidad humana, no puede, no puede. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, definitivamente no puede. Humanamente no puede. Porque ya dije al principio que el problema de nosotros es espiritual. Nacemos muertos espiritualmente. Entonces, con esa mente natural que él quería, ¿verdad?, hallar solución, pues nunca la va a encontrar. Y así estamos hoy. Queremos solucionar todo naturalmente, con nuestro razonamiento, con eso, en la carne. No, el problema es espiritual. Es espiritual. Entonces, por eso, como dice el versículo, ¿verdad?, que leímos, que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual, sí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque hay una simiente, porque ya está el Espíritu Santo, porque ya está Jesucristo en su vida. Por eso entiende las cosas de Dios. Mientras no puede, no puede, no puede. Punto número 4. Punto número 4. Jesucristo. Aquí vamos el hombre espiritual. Nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3, Juan 3:3, le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El 5, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede nacer un hombre? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Como dice la palabra, naciendo del agua y del espíritu. Ya es diferente, ¿verdad? Ya le encontramos una respuesta idónea. ¿De acuerdo qué? A la escritura. ¿De acuerdo qué? A lo que nuestro Señor Jesucristo declaró, ¿verdad? Que hay que nacer del agua y del espíritu. Y del espíritu. Número 5. Según las escrituras, ¿verdad?, ¿cómo se nace del agua y del espíritu? Vamos a desarrollar aquí. ¿Cómo se nace del agua y del espíritu? Vamos a desarrollarlo. Vamos a leer Juan 16, 7, 11. Y eso lo pueden leer ustedes ahí en la casa. Anoten. Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Vea, allí van a encontrar. Dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en Jesucristo. Esa es la gran operación del Espíritu Santo. ¿Ve? Convencer al mundo de pecado, porque no creen en Jesucristo. Y eso, por eso dice, nacer del agua y del Espíritu. Aquí ya va entrando en operación, ¿qué? El Espíritu Santo. Y, por lo tanto, o además, la fe es un don de Dios. Vea cómo se va complementando. Ponga atención, el Espíritu Santo, la fe, que es un don de Dios que da la gracia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Porque es un acto soberano de ¿quién? De Dios, para que nosotros alcancemos esa salvación, que alcancemos esa vida eterna. Es un don de Dios, la fe. Ya lo leímos en Efesios 2, 8, 10. 2, 8, 10, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo inicia eso? ¿Cómo inicia eso? Es escuchando, escuchando. Vea cómo dice en Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vea, no es intelectual, no es razonamiento, no es, no, sino que es escuchar. ¿Qué? La palabra. ¿Qué palabra? De Dios. La voz de Dios. Allí se inicia. Como decía en el concepto de nacer de nuevo. ¿Ya? Que todo se inicia, ¿por qué? Por el oír. Por el oír que la palabra de Dios. Y allí es donde comienza a operar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vea cómo dice en Efesios 1, 13, 14. En Efesios 1, versículo 13 a 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oiga, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, vea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En el evangelio. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, ¿de qué hay que nacer? Del agua y del Espíritu. Uno, la palabra, el Evangelio. El Evangelio de vuestra salvación. Hay que escucharlo. Ese es el agua. El agua simboliza la palabra, el Evangelio. Y habiendo creído en él, ¿en quién? En Jesucristo. Fuiste sellado, mire, con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu, o sea, el poder de Dios, ¿ve? Y entra a morar en cada uno de nosotros, que es las arras, dice, arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces tenemos que escuchar la palabra para que el Espíritu Santo opere, ¿ve? Y lo convenza de pecado y se arrepienta y venga y se convierta al Señor. Y es en ese momento cuando usted nace de nuevo. ¿Nace de qué? De la palabra, porque escuchó la palabra. Y la operación la hace Dios por medio de qué? Del Espíritu Santo. Lo que tiene que ser uno un corazón humilde, ¿verdad? Un corazón humilde, humillado, que hemos reconocido como iniciamos, que hemos nacido muertos espiritualmente, que somos pecadores y necesitamos un libertador. Ese es el nacer de nuevo, dice en 1 Corintios 4:15, mire, un ejemplo, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Mire, o sea, cuando el Evangelio, por medio del Evangelio, esa palabra engendra, ¿ya? Al que va a nacer de nuevo. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, que lo convence de pecado y se arrepiente y se convierte. Y allí nace de nuevo. Vea, yo engendré por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Gálatas 6, 15, 16. Mire, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Vea? Una nueva creación, lo dice la Escritura. Si usted no nace de nuevo, no es una nueva creación. Tiene que nacer espiritualmente, tiene que nacer. Y eso tiene que ser una transformación, una regeneración. Eso es lo que está haciendo. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Verdad? Dicen en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en ¿quién? En Cristo, en Jesucristo. Nació de escuchar el Evangelio, operó el Espíritu Santo para convencerlo de pecado. ¿Ve? Y ahora, si está en Cristo, es nueva criatura. Pero esa nueva criatura tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. ¿Ya? O sea, debe de llevar ya una vida moral. Ya debe de venir. En ese momento, el Espíritu Santo, vea, si usted peca, si pecamos, hay algo, una voz interior que lo llama y lo dice que estamos pecando. Para que vayamos a pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo. Antes no lo teníamos. Antes pecábamos
degeneradamente y no sentíamos nada, nada, ni vergüenza ni nada. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no teníamos al Espíritu Santo morando con nosotros. Pero cuando se ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo es el que lo redarguye, es el que lo corrige, el que lo amonesta y lo llama. Y por eso dice que si alguno está en Cristo, sí está en Cristo. Pero lastimosamente muchos no han nacido de nuevo. Muchos no hemos nacido de nuevo, lastimosamente. Por eso hoy Dios está hablando, para que nosotros vengamos y pongamos atención qué es lo que Dios ha determinado. Ha determinado. ¿Verdad? Punto número 6. Punto número 6. Aquí vamos a ver parte del agua y el espíritu. Recordemos que el agua simboliza la palabra de Dios. El espíritu es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vea cómo dice, es la palabra, la Biblia. ¿Verdad? Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Quién lleva el acto soberano de salvarlos, de hacerlos nacer de nuevo? ¿Quién? Dios. ¿Verdad? Y aquí dice, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración. Mire, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué lavamiento? Es la palabra. Es la palabra que hace esa función. Porque la palabra, mire, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Verdad? Las coyunturas y los tetos. La palabra es profunda. Esa operación que hace es viva. Es espíritu, la palabra. Entonces, el lavamiento de la regeneración. Mire, allá en el Antiguo Testamento el agua literal se ocupaba para purificación. Pero aquí es la palabra. Es la palabra la que dice que el que es santo, santifíquese más. ¿Ve? ¿Y por medio de qué se va a santificar? De la palabra. De la palabra. Porque es una palabra viva. Y dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? En el Espíritu Santo. Entonces por eso dice que nuestro Señor Jesucristo dijo, hay que nacer de agua y del Espíritu. Y del Espíritu. Y del Espíritu. Vamos a leer otro. Miren, Efesios 5, 24, 27. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Oiga, para santificarla. Es un acto de purificación. Mire, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se da cuenta qué maravillosa es la palabra? Mire, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se da cuenta? Por eso hay que nacer del agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la palabra de Dios, mire, el Evangelio de Jesucristo nos limpia, nos lava, nos purifica. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras y ponerlas en práctica. Vea cómo la palabra. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Mire, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Y de qué hay que nacer? Dice, del agua y del Espíritu. El Espíritu de Dios y la palabra. El Evangelio de Jesucristo. Vea cómo se va fundamentando, ¿verdad? Cómo se va fundamentando. Vea en primera de Pedro, mire, 1:22 al 25. Lo vamos a leer todo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre. ¿Se da cuenta? Mire, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, siendo renacidos. O sea, como ya nacimos naturalmente, hoy tenemos que renacer espiritualmente, espiritualmente. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo decía nacer del agua y del Espíritu, el del agua significa, figuradamente, la palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, punto número 7. Punto número 7. En el versículo número 7 también, cuando dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mire, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo le dice que hay que nacer de nuevo, le dice que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Verdad? No puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa que no puede ver el reino de Dios? Eso significa que un hombre natural no puede entender el Evangelio de Jesucristo. No puede. No puede entender. No puede entender los conocimientos. No puede tener conocimiento de la obra de Dios. Todo lo que es relacionado con Dios, él no puede entenderla. No puede. Y ni puede aceptarla. ¿Verdad? Entonces por eso es que le dicen no puede ver el reino de Dios. A eso se refiere. Entonces en el siguiente versículo también le dice que no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa que no puede entrar al reino de Dios? No puede entrar, ¿por qué? Porque es un inmundo, porque es pecador, no es hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que debemos nacer de nuevo. ¿Para qué? Mire, recibir el perdón de pecado, la salvación, la promesa de la vida eterna y ser declarados hijos de Dios. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para ser declarados hijos de Dios. Cuando leímos ahí al principio dice que les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quién tiene esa soberanía? Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, vamos a entrar al reino de los cielos. Vamos vamos a vivir el Evangelio. Vamos a buscar de Jesucristo. ¿Verdad? Por eso debemos tener claro, conocer la Biblia. Conocer la Biblia. No puede entrar en el reino de Dios. Entonces, no puede permanecer alguien. En el Evangelio dice, muchos dicen que son cristianos, que son creyentes, pero no quieren, no han nacido de nuevo. Entonces ellos no han entrado. No han entrado. No pueden ser parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Verdad? Bien, vamos a ir concluyendo. Vamos a ir concluyendo. Y voy a concluir vamos a concluir con lo que comencé, ¿verdad? Con el concepto. Con el concepto. Porque esto lo debe quedar claro. Para que vengamos al arrepentimiento, que escuchemos la palabra. ¿Verdad? Dice, y lo voy a repetir. Dice que es un nacimiento espiritual. ¿Verdad? El nacer de nuevo es un nacimiento espiritual, lo cual es un acto soberano de Dios por medio de la gracia que opera por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es así que el acto de nacer de nuevo se produce en el momento del arrepentimiento, que conlleva a la conversión de la persona que ha aceptado por medio de la fe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. De su vida. Y todo esto es producto del oír la palabra de Dios, ya que por el oír la palabra de Dios viene la fe, la cual es un don de Dios. Entonces, amigo, familia, pueblo de Dios, tenemos que entender esta doctrina. Tenemos que entender esta doctrina y tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Hoy los ha hablado Dios. Dios los ha enseñado hoy cómo nacer de nuevo. Tiene que escuchar la palabra.
Al escuchar la palabra, el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo convence de pecado, porque no creemos en Jesucristo. Y es allí donde viene esa operación, mire, milagrosa, porque pues, es Dios operando para que acepte a Jesucristo, se arrepienta y se convierta, ¿ve? Y se convierta. ¿A qué? A ser hijo de Dios. Y allí comienza su vida, esa relación con Jesucristo. Con Jesucristo. Y todo es un acto soberano de quién, de Dios. Envió a nuestro Señor Jesucristo. Él da la potestad de ser hijo. Él envía el Espíritu Santo. ¿Ve? Todo es de Dios. La fe es de Dios. Por eso que no es intelectual. Aunque tú digas o digan, yo creo en Dios, pero no han nacido de nuevo. Yo creo en Dios. No es suficiente. Vean Nicodemo, un hombre letrado, preparado, erudito, ¿verdad? Pero ante Jesucristo solo manifestó su ignorancia, su desconocimiento del campo espiritual, ¿verdad? Porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios, no las puede entender, porque hay que discernirlas espiritualmente. Pero el hombre espiritual sí. ¿Por qué? Porque ya recibió el Espíritu Santo que mora en cada uno. Entonces, tienes la capacidad para discernir las cosas de Dios. Bueno, humildemente, esta enseñanza, ¿verdad? Y que sea de edificación para tu vida. Y compártela, compártela. Y busquemos cada día más de Dios. Dios quiere que todos seamos salvos. Vea, todo es gratuito, por eso es un acto soberano de Dios. Dios Jesucristo nos da la fe, nos da el Espíritu Santo para que los convenza todavía de pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Unos vasos humildes, ¿verdad? Te acepto, Señor, ¿verdad? Como mi Salvador y Señor de mi vida. Mora en mí, guíame, enséñame, transfórmame. Eso es lo que va a hacer. ¿Para qué? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, por su iglesia, los vamos, ¿ve? Los vamos. O si los morimos, vamos con Cristo. Vamos seguro. Bueno, amigos, pueblo de Dios y familia, es tiempo que hagamos un alto en el camino, pues, y busquemos de nuestro Señor Jesucristo. Y no se van a arrepentir, no se van a arrepentir. Bueno, Dios los bendiga, pues en esta mediodía, ¿verdad? Que hemos dado esta enseñanza para la gloria de Dios y que muchos recapaciten, que muchos cambien la forma de pensar y deben de reconocer que son pecadores, que somos pecadores y necesitamos un Salvador, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos nacer espiritualmente. Gracias, bendito Padre Celestial, por tu palabra, Señor, que nos has dejado, Dios Santo, hoy esta enseñanza, bendito Padre Celestial, para que haya, Señor, nacimientos, que hayan arrepentimiento, Señor, del pecado, Señor, de la maldad, de la perversidad, Padre. Atento, tócalo, Señor, los corazones, mueve los corazones, Señor, para que se humillen ante ti, que se humillen, Dios Santo. Todo aquel que escuche, Señor, todo aquel que después escuchará, Padre eterno, sea conmovido y se arrepiente y se convierta, Señor, de las tinieblas a la luz admirable, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y alcance misericordia, Padre eterno. Gracias, Padre eterno. Bendice a cada uno, a cada familia, al pueblo tuyo, Señor, a mis amigos, a mi familia, Padre eterno, para que concédele, Señor, sabiduría para que tomen el camino correcto, tomen esa decisión, Señor, de tomar el camino correcto, Padre eterno. Bendice a cada uno, Señor. Si hay alguien enfermo, Padre eterno, haz ese milagro, Señor, y levántalo
donde esté postrado, Padre eterno, en cualquier parte del mundo, Dios bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que está padeciendo, Señor, de tantas enfermedades, Padre eterno, que son las que atacan, Señor, y tienen agobiado al mundo, Padre celestial. Toca los inmuebles, Señor, para que se conviertan a tus caminos, bendito Padre celestial. Bendícelos a cada uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Pues si alguien pues ha sido tocado por esta palabra y siente que lo conmovió, que lo convenció de pecado el Espíritu Santo, confiésale los pecados a nuestro Señor Jesucristo. Pídele perdón y entrégate. Y comienza a caminar con Él. Y comiénzate a congregar. Congrégate. Y pues Dios es justo, Dios es bueno, Dios es amplio, Dios es fiel para perdonar todo pecado. Tenemos que nacer de nuevo, porque hay muchas personas que han nacido en familias cristianas, ya llevan 10, 20, 30, 40 años y no han nacido de nuevo. Y lastimosamente van para el infierno, porque están confiando así como Nicodemo. Él confiaba simplemente en el hecho de conocer la Biblia, conocer la ley de Moisés, de cumplir la ley de Moisés y sus tradiciones. Allí estaba confiando él. ¿Vea? Pero ahora Dios te llama y te ha abierto el entendimiento, así como dice que no puede entender, no puede entrar en el reino, no puede ver el reino de Dios, que es el entendimiento, es la sabiduría. Pues ahora te ha quitado esa venda para que tú puedas ver las cosas de Dios, puedas entenderlas, puedas comprenderlas, las cosas de Dios. Bueno, amigos, familia, pueblo de Dios, pues Dios los bendiga y estaremos siempre dando, ¿verdad?, cuando haya oportunidad y Dios inquiete para dar cualquier enseñanza. Dios los bendiga grandemente. Pasen buenas tardes o buen provecho donde quiera. Y hasta la próxima. Ahí estaremos siempre.